Buenos días. Señor Hugo Kaufman, ¿me recuerda su número de documento, por favor? Bien, señor Kaufman, usted ha sido convocado a prestar declaración testimonial en esta causa que se caratula Guerrieri, Pascual y otros, homicidio agravado por la intervención de 2 o más personas. En su calidad de testigo, usted deberá decir la verdad de todo lo que sepa y le sea preguntado en esta audiencia, y yo debo recabarle juramento. Entonces le pregunto, señor Hugo Kaufman, ¿jura o promete por sus creencias decir la verdad de todo lo que sepa y le sea preguntado? Juro por la memoria de mi hermano desaparecido y de mi mamá, que buscó toda la vida y que falleció sin haberlo encontrado. Bien, gracias. Tome asiento. Bien, también le voy a preguntar por las generales de la ley. En esta causa se encuentran imputados Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelón, Marino Héctor González, Ariel Antonio López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Daniel Isaac, Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Constanzo, Federico Almeder, Juan Carlos Facendini, Juan Félix Retamoso, Enrique Andrés López, Osvaldo Jorge Tevez, Oscar Roberto Yay y Roberto Raúl Esquiro. ¿Conoce alguna de estas personas que yo le he nombrado? No los conozco. Bien, entonces no le comprenden las generales de la ley. Doctora Durruti, le doy la palabra para que comience su interrogatorio. Muchas gracias, buenos días, Hugo. Bueno, te vamos a pedir que le cuentes al tribunal. Sí, dirígete al tribunal, es solo mi primera pregunta. ¿Quiénes eran Carlos Bozzo y María Isabel Salinas? Y lo que puedas aportar respecto a su historia de militancia y su destino final. ¿Cómo no? Bueno, yo conocí a Carlos Bozzo y a María Isabel Salinas en el año 1974, cuando ingresé a trabajar en el laboratorio tecnológico de la Facultad de Ingeniería Química. Los dos trabajaban en ese lugar, yo también ingresé. Incluso tengo copias de las resoluciones donde figuramos tanto el nombre de él como el mío, ahí en las designaciones iniciales, tenía más contacto con Carlos porque él trabajaba igual que yo en la parte de investigación, mientras que María Isabel trabajaba en la parte administrativa fundamentalmente. ¿Ido ya para ese momento? Yo, él no. Carlos. No, yo tampoco. O sea, eran estudiantes. Éramos estudiantes, teníamos cargos de ayudante alumno, se llamaba Bien. ayudante. Perfecto. Y él trabajaba en la parte de análisis químico, de celulosa y papel, y yo trabajaba en la parte de análisis físico. Él después no siguió estudiando porque ya en esa época él militaba en la Juventud Peronista, en Montonero, y tenía una militancia en la facultad, muy poca presencia, pero tenía más bien participación a nivel barrial. Él trabajaba en el barrio San Lorenzo y, digamos, yo conocía de la militancia de él ahí en el barrio porque siempre conversábamos, éramos amigos ahí. Y después tuvo que dejar el trabajo y el estudio, igual que María Isabel, por la persecución política. Se fueron perseguidos. Bueno, después conocemos la historia de cuando se fueron a Rosario y fue secuestrado, ¿no? Yo en particular seguí trabajando y me recibí en la facultad. No militaba en Montonero, tenía una militancia más bien de superficie, en una organización política, pero dedicado más que nada a la parte gremial, en el caso personal mío. Y bueno, yo me entero años después, ¿no es cierto?, me entero cuando él desaparece, cuando lo secuestran con María Isabel, y realmente fue un golpe muy duro porque yo tenía un aprecio enorme por Carlos. Era una persona extraordinaria, o sea, una persona muy solidaria, muy trabajador. Yo todavía lo recuerdo
llegar siempre a horario al trabajo con su guardapolvo blanco, muy serio y muy dedicado a todo lo que hacía y siempre dispuesto a dar una mano al compañero. Realmente una excelente persona. Con María Isabel tuve menos contacto, no puedo recordar tanto, pero también tengo la misma imagen de ella. Y después, bueno, es decir, yo me entero después en el 2010 cuando encuentran la fosa clandestina en el campo San Pedro. Es otra historia que yo venía trabajando en el tema, en realidad, porque yo participé, después puedo relatar, no sé si sobre esto. Fue también un golpe muy duro también. Yo me siento en deuda con todos esos compañeros, tanto como Carlos como todos los otros que encontraron ahí en ese lugar. Por eso, digamos, mi trabajo en derechos humanos. Yo soy militante de derechos humanos, de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas en Santa Fe, y del Foro contra la Impunidad y por la Justicia. O sea, además de mi hermano desaparecido, o sea, luchamos justamente para que haya justicia con todos los compañeros y compañeras que fueron desaparecidos y que se puedan encontrar sus restos. O sea, fue en esa entonces oportunidad que conocí a Carlos Bozzo. ¿Tuviste oportunidad de conocer en qué circunstancias fue su secuestro, el de Mari, cómo ocurrió, dónde estuvieron? Yo la referencia que tengo, yo no en forma personal, sino en forma indirecta. O sea, lo que a mí me llegó como información, digamos, por parte de otros compañeros, compañeras, es que ellos estaban en Rosario, que se habían tenido que ir por la persecución política, como otros compañeros y compañeras se habían ido también, y que estaban en el mismo grupo que María Esther Ravelo, que la decían la cieguita, y porque era ciega, y el marido era Emilio Etelvino Vega. Tenían unas soderías acá en Rosario, y trabajaban en el mismo grupo. En el mismo grupo se reunían, creo, en la misma sodería con otros compañeros, y sé que fue secuestrado, no sé en qué momento, en qué lugar, eso desconozco. Y que también conozco que que entregan a Mariana, que ya había nacido su hija Mariana. Uno de los motivos por los cuales también estoy acá es para, digamos, en gran medida por Mariana, para que haya justicia en relación a sus padres, justicia y verdad, porque la verdad también es muy importante, saber qué pasó con ellos. Y la entregan a ella con una carta al hermano de Carlitos Bozzo, y otra carta a la hermana de María Isabel. O sea, le entregan una carta. Eso son las cosas que yo conozco de su secuestro, pero desconozco, digamos, otros pormenores, otros detalles, porque no, y todo lo conozco porque me lo contaron, no porque lo haya tenido contacto directo. Hugo, vos mencionaste que fueron identificados los cuerpos. En relación a la fosa que existe en el campo San Pedro, ¿tuviste oportunidad de hacer alguna investigación en el marco de cómo habría funcionado? Y bueno, lo que puedas aportar, y si esa investigación tuvo un producido, si eso también puede acompañarse en el tribunal. Sí, cómo no. En realidad yo tomo contacto con los hechos ocurridos en el campo militar San Pedro en el año 1985, que era a través de un pedido de colaboración de la ex comisión de la CONADEP. La CONADEP había entregado su informe en el año 84, pero se seguía reuniendo para recibir denuncias, y reciben una denuncia que había un campo militar en el cual
se decía ya hace tiempo, y había una persona que había denunciado en concreto que conocía los lugares de enterramiento clandestino. En ese momento, bueno, lo que era el presidente de la CONADEP pide pruebas sobre eso para hacer la denuncia, porque hace poco habían hecho una falsa denuncia, habían dicho que había huesos en un lugar, hicieron todas unas excavaciones y no encontraron nada, o sea, toda una cuestión distractiva que habían hecho. Entonces la persona, Carlos Castellanos, que era el encargado civil del campo, lo que hace es hacer una pequeña excavación en el lugar donde él sabía que estaban enterrados restos de desaparecidos, y él rescata algunas falanges de dedos. Yo tomo contacto en forma, no sé, casi casual, no del todo, porque en realidad yo militaba en esa época, además de familiares, en la PDH, y el presidente de la CONADEP, Juan Carlos Adrover, era también de la PDH, y él me pide a mí que lo vaya a buscar esos restos, esos huesos, a Laguna Paiva. Así que yo voy a Laguna Paiva, y ahí una persona, Juan Maroco, que había sido concejal de Laguna Paiva, me los entrega en un sobre de papel abierto, incluso una cosa, digamos, eran pequeñas falanges y claramente una uña humana, que se veía que aparentemente era una uña de mujer, aparentemente, por lo que yo vi, ¿no es cierto?, porque los pude ver. Yo lo que hice con eso fue llevarlo a Santa Fe, entregárselos, y después descubrieron que eran restos humanos. Sé que inmediatamente, por distintos motivos, no se hizo la denuncia. Hay toda una historia sobre eso. Yo incluso escribí un libro sobre el tema para documentar todas estas cuestiones, con muchas entrevistas, que voy a entregar después una copia que está en un DVD para si les puede servir al tribunal. Hay esa documentación, el libro en PDF está ahí, pero no voy a entrar ahora en detalle. Pero el hecho es que ese hecho quedó digamos en las sombras durante muchos años, porque después vinieron la época del punto final y obediencia debida, donde no se investigaban estos hechos, todo un retroceso. Y bueno, nosotros retomamos, a partir de que denuncian las leyes de punto final y obediencia debida, retomamos la investigación. O sea, en realidad la empezamos nosotros, porque nosotros no habíamos hecho la anterior investigación, sino que había sido gente de la CONADEP la que había ido, incluso había entrado al campo, porque después que entregan esos huesos humanos, la gente de la CONADEP concurre al campo, al lugar donde había habido una fosa. Entonces lo que nosotros hacemos, formamos un grupo dentro de la Casa de Derechos Humanos, Organismo de Derechos Humanos, formamos un equipo de 3 personas para tratar de rastrear cómo habían sido esos hechos, de dónde venía la denuncia, y logramos encontrar a Carlos Castellanos, que había sido el que entregó los huesos, el que hizo la denuncia original. Era un hombre que estaba en la pobreza total, viviendo en la localidad de ahora no me acuerdo, de Santa Fe, en la zona norte de la provincia de Santa Fe, y bueno, lo vamos a ver a él, nos recibe, y la cuestión que finalmente él lo pudimos convencer de que nos acompañe al campo. Entramos al campo, las 3 personas que estábamos en ese equipo, y él nos lleva a un lugar. En realidad entramos en forma irregular, no fue con permiso, porque en ese momento todavía el campo estaba en poder del ejército. Nosotros queríamos identificar el lugar para después hacer la denuncia, esa era un poco la idea. Así habíamos hablado dentro de los organismos de derechos humanos y con nuestros abogados, que no convenía hacer la denuncia así en abstracto, porque el testigo tampoco estaba dispuesto a ir en forma pública al lugar, como que él quería mantenerse en reserva. Entonces todo eso hizo que fuéramos de esta manera, con un GPS
y en compañía de él logramos marcar un lugar, y después, bueno, vienen los trabajos que hace, se hace la denuncia en el año 2007, justo desaparece Julio López, eso retrasó, porque fue en esos años, en septiembre de 2006, desaparece Julio López creo que el 18 de septiembre, y al año siguiente, en el 2007, en marzo, presentamos la denuncia en el Juzgado Federal número 2 de Francisco Miño de Santa Fe, y actuó rápidamente, dictó una medida cautelar para resguardar todo el campo y llamó al equipo argentino de antropología forense. Ahí empieza el trabajo del equipo y de alguna manera nuestra colaboración. O sea, yo personalmente con otros compañeros entramos a colaborar con el equipo, pero sobre todo años después, más que nada. Eso es más reciente. Pero logran en el año 2010 ubicar esa fosa, en junio de 2010 ubican la fosa clandestina a unos 300 metros del lugar donde había sido indicado, teniendo en cuenta que se trata de un campo muy grande, tiene más de 2.000 hectáreas, o sea, tiene un frente de 3 kilómetros, o sea, y tiene un fondo de 7 kilómetros, entonces en realidad era relativamente cerca. Todavía nos queda la duda si era la misma fosa o puede haber otra en ese lugar, en realidad todo es un tema de investigación. Y en esa fosa, bueno, identifican a Carlos Alberto Bozo, María Isabel Salinas, María Esther Ravelo, que era la cieguita como le decían, Gustavo Pon, Oscar Winkelmann, Miguel Ángel de Andrea, y después una mujer y un hombre que todavía no están identificados porque no dan con el perfil genético con los que tiene el EAF en el banco de datos. Se está buscando actualmente justamente para poder identificarlo con algunas hipótesis por compañeros y compañeras que desaparecieron en esa época, que fueron entre agosto y septiembre del año 1977, fueron secuestrados acá en Rosario. Entonces se está buscando dentro de ese universo, digamos, de desaparecidos, a ver, para dar con familiares que puedan aportar para el banco de ADN, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a el libro se publica en el año 2013 y en el 2014 hay una segunda edición, y después empieza una colaboración más estrecha con el EAF a partir de 2016, 2017, incluso Juan Nobile, que es el representante del EAF acá en la zona, él solicita al juez de la causa que me permitan ingresar con testigos al campo, en base a la confianza que había, a la experiencia y el conocimiento que tenía del campo, el trabajo que veníamos haciendo hace tiempo. La cuestión que me dan ese permiso, yo acá tengo algunas copias de un par de... Está la nota del EAF al juzgado, están los certificados donde se me permite el ingreso al campo, porque estaba con medida judicial, estaba prohibido el ingreso a particulares. A mí me permiten entrar y el juez lo que me solicita es que cada vez que yo ingrese con un testigo, incluso testigos de identidad reservada admiten, porque había mucho miedo, mucha gente que acepta, digamos, concurrir al campo y también dar su testimonio, pero que permanecer, digamos, como con identidad reservada. También lo admiten acá. Y lo que me pide el juez es cada vez que ingrese que presente un informe. O sea que yo sistemáticamente, cada vez que yo ingresaba con un testigo, presentaba un informe primero era en el juzgado y ahora en la fiscalía, porque la causa que ahora tiene número de expediente FRO 610000137/2007, está ahora a cargo de la Fiscalía de Lesa Humanidad de Santa Fe, del doctor Suárez Faisal.
O sea que yo tengo acceso al expediente judicial. A partir de ahí me dan acceso, yo pude ver, digamos, toda la... leerlo completo al expediente, y ahí, digamos, bueno, lo que me enteré al leer el expediente es que una de las cosas que había dicho Costanzo sobre lo que ocurrió con este grupo, que le había hablado de 27 personas que trasladaron de la Calamita a primero a Monje, y que en Monje los habían matado con una inyección letal, un tal Hugo Cardoso, en 1977. Había hablado Costanzo también de la Cieguita, cosa que ocurrió, eso dio credibilidad a su versión, porque realmente se encontró a la que le llamaban la Cieguita ahí en el campo. También ha hablado de dos enfermeros, un compañero y una compañera, que era Ariel Morandi y Susana Miranda, que los habían llevado al campo, le llamaban campo de Rolón, pero era el campo San Pedro, y que Ariel Morandi había llegado muerto, y que a Susana Miranda la mataron en el campo atada en un palo o a un árbol, no sé exactamente, cosa que también se corroboró porque Carlos Castellano en su testimonio nos dijo que ahí en un ceibo habían encontrado balas, sangre y una cadenita y unos suecos al pie. Y hay una testigo que es acá de Rosario, que se llama Olga Moyano, que nos dijo que efectivamente ella usaba una cadenita y suecos, ¿no es cierto? Coincidía la fecha y coincidía estos hechos, por lo cual es posible que todavía los restos de ellos estén en el campo San Pedro, porque no son los que se encontraron ni en el lugar, tampoco era en otro lugar. Pero bueno, con respecto a lo de Costanzo, me refiero a la forma de muerte. Costanzo había dicho que habían muerto por una inyección letal. Sin embargo, cuando yo tuve acceso al expediente, pude leer los informes del equipo argentino de antropología forense y del cuerpo médico forense, ¿no es cierto? Y ahí aparecen de que 7 de los 8 esqueletos tienen perforaciones de bala. Y esas perforaciones de bala, algunos en la cabeza, inclusive encontraron balas dentro del cráneo, lo cual podría suponerse que que los remataron con pistolas, que los pueden haber fusilado con fusiles FAL posiblemente y rematado con pistola. Es lo que se puede suponer. Yo no soy experto en el tema, pero por lo que se lee ahí, incluso algunos de ellos, de los cuerpos, está en el informe del cuerpo médico forense, habla de causa de muerte, disparo de arma de fuego. O sea, todo ese material está en este expediente, y yo también traigo copia en PDF que está en el DVD que voy a dejar acá. Están todos los informes completos ahí sobre las causas de muerte, y ahí figuran los distintos restos que encontraron con un número. El número 1 pertenece a María Isabel Salinas y el 8 pertenece a Carlos Alberto Bozo, ¿no es cierto? Bueno, todo eso está en el material que yo voy a entregar. Y después, bueno, es decir, yo tuve contacto, uno de los trabajos, porque fue lo que conversamos con el EAF, y que además está escrito acá en el pedido del EAF, es que la tarea de colaboración que yo iba a hacer, que la vengo haciendo durante todos estos años y la sigo haciendo actualmente, mientras me dé la salud, por ahora me da, así que estoy siguiendo en eso, ¿no es cierto? Yendo prácticamente una vez por semana al campo, era buscar testigos, porque los testigos no se presentan solos, sino que hay que ir a buscarlos, y eso implica
implica gente que colabora, que te dicen anda a hablar con este y ese te dice hablar con el otro y uno dice yo te acompaño porque yo lo conozco, soy amigo. La gente no confía sino más en un desconocido que va a verlo o que lo citen a través de un oficio del Poder Judicial. Ha habido varios que han sido citados, incluso ex soldados que estuvieron ahí, de los cuales se podía suponer que podían dar datos importantes, fueron citados a través de oficios, fueron a declarar, pero no vieron nada. Todos decían no ver nada. Incluso un testigo que habló en el año 2013, antes había sido citado por un oficio y dijo que no vio nada. Después cambió su testimonio, lo cual implica que puede ser importante seguir con este trabajo de búsqueda de testigos. Es todo un trabajo personal que no lo hago solo, ¿no? Es un trabajo siempre de equipo con otros compañeros y compañeras que trabajan en esto. Respecto a esos testimonios, puedo decirles, no sé si está bien o me estoy yendo un poco del tema. El trabajo que se ha hecho para el hallazgo de los restos, Sí. lo que puede aportar en relación a ellos básicamente, pero ha sido ilustrativo. Sí, yo voy a mencionar los testigos, así rápidamente. Bueno, el primer testigo, Carlos Castellano, en 2006, que yo les comentaba cuáles fueron sus aportes, que fueron fundamentales. El segundo testigo fue en el 2007, Palavecino Riera, que habló de una masacre, que incluso escuchó los gritos de las personas porque él había ido a cazar a la noche. También está, el informe está acá está presentado. Cifre, Everardo Cifre, un vecino del campo y que trabajaba como peón en ese momento, él dice haberse visto en 2 oportunidades que llevaron en camiones y colectivos prisioneros vivos al campo, que los bajaban esposados, con las manos atrás esposadas, y que los llevaban para asesinar y enterrar en el campo. Ese testimonio también está acá, es decir, fue dado en sede judicial. Otro testigo de identidad reservada, que es de la localidad de María Luisa, ahí en Santa Fe. Perdón, ahora me acordé donde habíamos encontrado a Carlos Castellano, porque cerca de María Luisa una localidad que se llama Soledad, ahí vivía Castellano. Este testigo de María Luisa habla de 3 prisioneros que él los vio atados con las manos subidas así de un alambre y que después los llevaron para matarlos y que incluso vio la sepultura, ¿no?, en el campo, en pleno monte. Lugar que nosotros ya lo tenemos señalizado porque él nos acompañó al campo y nos dijo aproximadamente la zona, porque cambia mucho con el tiempo los árboles y ellos no reconocen con facilidad los lugares con exactitud. Otro testigo es Genaro Gómez, este testigo de identidad reservada del año 2021. Genaro Gómez del año 2022, donde también declara ante la Fiscalía que él habla de una masacre que se produjo en un ceibal en la parte norte del campo, la fosa que se encontró con Carlos Bozo y todo este grupo era de la zona sur. Una masacre en un ceibal donde él vio cal desparramada, porque en la fosa inicial había cal, la fosa que encontraba, él vio cal, vio ropa desparramada, zapatos, todas esas cosas vio Genaro Gómez. También se investigó y falta todavía excavar, hay toda una zona señalada para excavar. Y el último testigo es de 2023, de comienzo de este año, un señor Héctor Gallo, que era carnicero, que él habla de 2 personas que también fueron llevados vivos al campo y que él los vio llevar en un carro con caballo, los llevaban también para enterrarlos, los habían matado ahí en el campo San Pedro, ¿no es cierto? Pero todo eso está acá en el informe que voy a entregar. Bien. Yo no tengo más preguntas, Carlos. Muchísimas gracias. Hugo. Carlos. Bien, ¿la Fiscalía? Sí, varias. ¿Qué tal? Buen día. Hugo, usted mencionó indistintamente como el campo San Pedro o el campo de Rolón, si no entendí mal. ¿Quién es el propietario del campo?
El propietario del campo es el ejército argentino, Ujú. o sea, figura en catastro como el ejército argentino. Nosotros, con un abogado que colabora con nosotros, rastreó un poco el origen de ese campo y había sido expropiado en el año 1942 Ujú. a un particular de apellido Crespo Bien. y entregado al ejército en esos años. ¿Y sabe por qué se lo vincula a Rolón? Porque el coronel Rolón era el que mandaba en ese campo. O Bien. sea, todo el mundo decía el campo de Rolón, pero todo el mundo sabía que era un campo del ejército. Incluso ahí llevaban animales a pastaje. Ujú. Había un oficial de apellido Lavatiata que tenía animales y los llevaba ahí para que, digamos, tenerlos en el campo, ¿no es cierto? Y los vendía. Ahí justamente ese testigo que yo hoy mencioné, de apellido Gallo, le compraba a Lavatiata animales para la carnicería. Esta mención que usted hace, bueno, de la historia del campo, ¿sabe si era utilizado como un lugar de entrenamiento además por el ejército argentino? Sí, sí, efectivamente. El lugar fue utilizado muchos años como lugar de entrenamiento. Digamos, tenían una zona que le llamaban el ombusal, donde hacían los campamentos, cuando los llevaban a todos los soldados de forma masiva. No es un regimiento, o sea, no es un lugar que tenga edificaciones grandes, es como una estancia prácticamente, tiene un casco de estancia antiguo, de más de 100 años, pero tiene un ombusal donde hacían los campamentos, y también tenemos testimonios de personas, son ex soldados, que nos relataron que en el año 1978-79, ante la eventualidad de un conflicto con Chile, llevaron contingentes importantes a entrenar a ese campo. Para ilustrar al tribunal, ¿qué rol cumplió el coronel Rolón durante la última dictadura militar? Si es que lo sabe. Bueno, yo sé que estaba a cargo del área digamos, de Santa Fe, y entre otras cosas tenía a su cargo el campo, ¿no es cierto? Pero el coronel Rolón fue denunciado por delitos de lesa humanidad, pero llegó a ser procesado, pero no pudo llegar a ser condenado porque falleció. Bien. ¿Tiene conocimiento si a partir de estos testimonios se pudo distinguir si los lugares utilizados como sitios de entrenamiento diferían de esto que manifestó un testigo acerca de fusilamientos en el Ceibal? Bueno, el trabajo que nosotros estamos haciendo actualmente en el campo, asistido, trabajando con colaboradores que son de Laguna Paiva y que trabajan con el equipo de antropología forense, son trabajadores auxiliares. Estamos trabajando ahora con un detector de metales. El detector de metales encontramos balas, vainas y otros objetos, ¿no? Objetos de los más variados. Entonces hay lugares donde no se encuentran objetos propios, digamos, de la presencia de entrenamientos militares, donde lo único que se encuentran son por ahí grupos de balas, muy poquitas vainas, y hay otros lugares, sobre todo la zona de la costa de la laguna, porque hay una parte que da una laguna hacia el este, que está, digamos, sembrado de vainas y balas, porque según los relatos de estos soldados que hicieron ahí el entrenamiento, ahí donde hacían los ejercicios de tiro, en el borde de la laguna y hacia el este, hacia blancos que ubicaban en la misma laguna para evitar justamente que esos disparos pudieran afectar a gente que estaban, civiles, que estaban en la zona y demás, ¿no es cierto? Porque había campos vecinos. Entonces hacían los disparos hacia el este. La zona esa del Ceibal en realidad es un poco confusa porque también se encontraron rasgos de entrenamiento, por ejemplo, qué sé yo, se encuentran metales como botones metálicos, distintos objetos, hasta crucifijos, qué sé yo, de todo un poco se encuentra ahí, lo cual revela presencia
personas que han estado, incluso aros de carpa, se ve que ha habido entrenamiento, y por eso es un poco difícil en ese lugar determinar exactamente. En otros lugares aparece más nítidamente que no hay nada, no hay absolutamente nada de otro objeto, y lo único que aparecen son balas, vainas y demás, ¿cierto? De todas maneras son hipótesis que se hacen, digamos, que después hay que corroborarlas, ¿no? Es decir, hay que explorarlas, hay que excavarlas. Ese es un poco la propuesta que nosotros hicimos ahora, actualmente, en el mes de febrero. Señalamos 6 lugares del campo que pedimos que sean investigados, que sean excavados. ¿Sí? Bien. Usted mencionaba estos dichos de Costanzo acerca de que habrían sido llevados para ser enterrados en el campo San Pedro 27 personas. Voy a ver si soy claro con la pregunta. Estos testimonios a los cuales usted hizo referencia, ¿hablan de distintos eventos de fusilamientos y de traslado de personas hacia el campo, o responderían a un único evento? Y respondería a este evento de los 27 trasladados que menciona Costanzo. Yo tengo entendido que son distintos eventos. Son distintos eventos por la época en la cual hay algunos que dicen que era para época de verano, otros fueron hechos en invierno, o sea, como que eran, incluso en el año difieren, o sea, no todos fueron en el mismo momento, ¿no? Bien. Y las víctimas identificadas hasta el momento de estos 8 hallazgos son todas víctimas de la jurisdicción de Rosario. ¿Sabe si también pudo haber habido traslados de personas secuestradas, ultimadas en la jurisdicción de Santa Fe? Y hasta ahora no. Habían sido de Santa Fe. Era un grupo que era originario, salvo el caso de Miguel Ángel de Andrea, que era militante de Rosario. Los otros 5 habían militado en Santa Fe, o sea, los 5, pero estaban en Rosario, y el que fue secuestrado en Buenos Aires era Oscar Winkelmann. Ese sí había sido secuestrado en Buenos Aires y trasladado a Rosario. Incluso hay testimonios de que estuvo, creo que en jefatura, acá en ese, que creo que funcionaba como lugar clandestino de detención, tenían una dependencia. Bien. El campo San Pedro fue declarado sitio de memoria, y en ese caso, ¿cómo se lo ha clasificado y si hay alguna búsqueda de una modificación de esa clasificación? Sí, la declaración de sitio de memoria fue realizada en el año 2012, cuando había muy pocos testimonios. En ese momento lo único que constaba era el hallazgo de la fosa. A posteriori, en el 2013, hubo un testimonio muy fuerte sobre que hubo fusilamientos ahí. En realidad ya había habido en el 2007 un testimonio, pero hubo en el 2013 y después los que hubo en estos últimos años, o sea, 2021, 2022, 2023, testimonios de que hubo fusilamientos. Nosotros, en base a eso, como Foro contra la Impunidad y por la Justicia, elevamos una nota a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, traigo copia también acá, en la cual solicitamos que sea reencasillado el carácter de cómo se lo considera al campo o la denominación, que actualmente es considerado todavía como lugar de enterramientos clandestinos, así se lo designó, y nosotros lo que solicitamos es que sea considerado como lugar de exterminio y enterramientos clandestinos, porque entendemos que la palabra exterminio se condice con más exactitud con los hechos ocurridos, que es una forma de construir verdad también, porque los juicios y la importancia que tienen, entendemos nosotros, un juicio como este también, por eso es importante, me parece, traer ese tema acá, además de las condenas, ¿no es cierto?, que es una forma de reparación, ¿no es cierto?, de lo que fue genocidio, yo creo que tienen una función inmensa en lo que es la construcción de memoria, porque lo que queda registrado
en un juicio, sobre todo si hay declaraciones o si hay cosas que se puedan determinar, que se puedan determinar con precisión, es justamente cómo ocurrieron los hechos, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa mucho eso también de los juicios, como herramientas de construcción de memoria, ¿no? O sea, que son fundamentales. La memoria, nosotros decimos, miramos el pasado para transformar el presente y asegurarnos un futuro mejor. Ese es el sentido con el cual nosotros le damos una importancia muy grande a establecer qué ocurrió. Seguramente no vamos a ver los detalles, o sea, de exactamente cómo ocurrieron, quién tiró, pero por lo menos que se sepa de que fueron asesinados en el campo. Nosotros además, cuando empezamos la búsqueda de metales, y yo no sé por qué razón fuimos, fuimos a la fosa donde habían encontrado el 2010 y empezamos a recorrer alrededor de la fosa. No lo hicimos con un plan previo, la verdad que fue, no sé, una especie de intuición parece que fue, y empezamos a encontrar puntas de bala alrededor de la fosa. Entonces, y en otros lugares no había, ahí cerca. Entonces dijimos, ¿por qué hay balas acá y no hay balas en otro lado, digamos, en lugares cercanos, ¿no es cierto? Después encontramos en otros lugares, otros focos, empezamos a buscar ya. Pero nosotros no podemos decir, al menos nosotros, en nuestro conocimiento, de que esas balas demuestran que fueron fusilados ahí. Pero podrían llegar a ser indicios que suman a esos otros testimonios y que nos están mostrando de que ya hubo fusilamientos en el campo. Bien. De acuerdo a estos testimonios, ¿cuán asiduo era que hubiera movimiento de militares en el campo? Y por lo menos a entrenamiento lo llevaban una vez por año normalmente. Pero el relato que hace Carlos Castellano es que en algunas oportunidades a él lo sacaban del campo igual que a los soldados, y lo llevaban por una semana a Santa Fe, al regimiento de Santa Fe, lo tenían ahí, después lo llevaban de vuelta porque le decían que iba a haber entrenamientos nocturnos y que él no podía estar. Eso coincide con dice que eso ocurrió en 2 oportunidades. Y hay otro testimonio en eso, que es de Genaro Gómez, el del Ceibal, que habla de la masacre del Ceibal, que todavía no se pudo todavía hallar, que también él relata que los militares le dijeron que él se tenía que ir de ahí por 15 días, y él se fue, y dice que cuando ya no escuchaba más disparos volvió, y ahí fue que encontró la fosa. Pero también como que tenían la técnica de la gente que estaba trabajando en el campo, porque había ganado en ese lugar, la sacaban por unos días. El propio Castellano tenía ganado y sembraba en el lugar, trabajaba en tareas agrícolas, y los llevaban por unos días, ¿no? Y después los traían de vuelta. Creo que es casi la última pregunta. De estos testimonios, ¿surgió exclusivamente la presencia de integrantes del ejército argentino o también se menciona la presencia de personal policial? Yo no he escuchado hasta el momento testimonios de presencia de personal policial. Bien. O sea, no lo he escuchado. Bien. No tengo más preguntas, gracias. Bien. Una sola. Sí, doctora. Los camiones a los que los testigos hacen referencia que llegaban con personas vivas o no sé si mencionaste alguna con compañeros ya o dormidos o asesinados previamente, ¿fueron identificados si eran camiones del ejército identificables o camiones civiles? Sí, los testimonios, digamos, no he visto testimonios donde llevaran muertos. En realidad todos los testimonios hablan de que llevaban personas vivas. Incluso otras personas que declararon, digamos, ante, digamos, organismos de derechos humanos, incluso ante la Secretaría de Derechos Humanos, hablan de que eran camiones del ejército. O sea, claramente que eran Unimog, generalmente hablan de Unimog, y en algún caso de colectivos, ¿no es cierto?
En el caso de Cifre habla de camiones y colectivos. ¿Y los soldados que mencionaste que citaban eran colimbas o eran soldados que hacían la carrera militar? Bueno, había dos tipos de... estaban los soldados que se llevaban para instrucción, los llevaban por pocos días. O sea, los llevaban, no sé, por ejemplo, 15, 20 días, un mes para hacer la instrucción. Eran, digamos, traslados masivos de soldados, todo el mundo. Pero ellos a su vez tenían ahí soldados que ayudaban en el campo. Eran soldados de familias campesinas que como tenían experiencia en tareas agrícolas, les ofrecían, en vez de estar en el regimiento, estar en el campo y ayudar en las tareas agrícolas. Ahora, el rol de estos soldados, a mi manera de ver, hasta ahora yo he escuchado testimonios de soldados. Hace poco un soldado de apellido Ortiz, que estuvo en el campo, que incluso fue el fiscal para tomarle la declaración ahí, lo llevó a recorrer, que no pudo encontrar el lugar, estaba como perdido, no sabía dónde era el norte, qué sé, una cuestión así medio rara, porque la gente del campo en realidad conoce perfectamente dónde es el norte y el sur, es una cosa, si hay algo que saben, es ubicarse. A mí me llamó un poco la atención ese hecho, no sé, me llamó, yo estuve presente cuando fue, porque siempre me convocan cuando hay alguna visita al campo que se hace de este tipo, alguna inspección, le llaman inspección judicial. Me llamó la atención y después lo que de alguna manera me reforzó esta duda es el testimonio de Héctor Gallo, que es el último testimonio que tenemos nosotros de este año incluso, que él dice que los que los llevaban en el carro eran dos soldados, a esos muertos que llevaban en un carro, que él los vio porque se destapó una lona, había las piernas colgando del carro, que eran dos soldados, lo cual podría dar a pensar que hubo soldados que también colaboraron con los oficiales o suboficiales en la represión ahí o en las tareas de exterminio, ¿no? Digamos, esas son las cuestiones que a lo mejor explican el silencio de varios soldados a los cuales los convocaron a declarar y que ninguno aportó ningún dato, ninguno de ellos. Perdón, uno más. Vos decís que no hay testimonio de compañeros que hayan llegado ya asesinados. ¿Y el carro al que te referís, cuál es la hipótesis? ¿Que los matan ahí mismo? Bueno, no, claro, ese sería pero lo que pasa es que ese no es un testimonio, eso es lo que dijo Costanzo, creo que no es considerado testimonio, no sé cómo, creo que es una declaración judicial, ¿no? Es el único caso que yo escuché como claro, en una indagatoria seguramente. En una indagatoria él dice que Ariel Morandi, sí, llegó muerto al campo, sí, pero eso, claro, es el único caso que escuché yo. No, gracias. Bien, doctor, ¿usted tiene más? ¿Las querellas tienen alguna otra pregunta? ¿Las partes, los defensores, quienes siguen por Zoom, tienen alguna pregunta? Si no, vamos a desocupar al testigo. Voy a incorporar la documentación que acompañó y un disco compacto, ¿no? Y bueno, y en este acto se pone a disposición de las partes para que lo analicen. Bueno, y vamos a proceder a su incorporación por ser parte de esta testimonial. Sí, bien. Yo por mi parte quiero agradecer la posibilidad de poder dar este testimonio y espero que sea útil y sin duda todo lo que se viene aportando en este importante juicio que redunde en condenas, como tiene que ser, con cárcel común y efectiva, y que también aporte a la búsqueda de la verdad, que es lo que todos conseguimos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Está desocupado, puede retirarse. Gracias. Hay más testigos convocados para el día de la fecha.
No existiendo más testigos convocados, vamos a dar por finalizada la presente jornada y la continuamos. Perdón. Sí, doctor, señora disculpe. presidenta, quería Gracias, señor. aprovechar la oportunidad para desistir de algunos testimonios y solicitar la incorporación por lectura de otro. Bien. Los testigos de los cuales esta fiscalía va a desistir son Sonia Kimelinsky, Gerardo Rico, María Julia Escoco, Seferino Gustavo Menéndez, Sergio Menéndez, Ángela Liliana Spoto, Graciela Susana Cosetti, Alejandro Freitman, Alejandro Richeder, Manuel Román Amador, Delia Barceló de Simoncini, José María Ferrari y Néstor García, esos desistidos. Y solicitamos la incorporación por lectura de Matías Escolástico Menéndez. Eso es todo. Bien. Nosotros también tenemos algunos testigos para desistir. Bien. Si es el momento. Bien. Gloria Álvarez, Héctor Perezuti, Amalia Amarillo, Julio Amarillo, Raúl Mateo Amarillo, Osvaldo Víctor Gallego, Marcelo Ángel Lescano, Aldo Pentorari, Carlos Sandoval. Y bueno, esto ya los desistí hoy. Y pido la incorporación por lectura de... ¿Dónde está Liliana Beatriz, no me sale el apellido. Chialvo. Liliana Beatriz Chialvo, que la dije hoy. Bien, tomamos razón entonces de los desistimientos. Tengo más desistimientos, Perdón, doctor. No, este ya lo dije esta mañana. Nora Luft, que no recuerdo si lo dije claramente en la otra audiencia. Bien, Nora Luft, Seferino Gustavo Menéndez, Matías Escolástico Menéndez. Acá. Y tampoco estoy segura de haberlo dicho en su momento, por las dudas, si no lo reitero. Raquel María Busaniche, María Cristina Gómez Iriondo, Roberto Antonio Martínez y Dora María del Carmen Riestra. Todos estos últimos del caso Busaniche son. Desisto. Bien. Bien. Entonces tomamos razón de todos los testigos desistidos. En este acto se pone a disposición de todas las partes la lista, se va a poner, o sea, si han tomado razón y si no, le vamos a poner a disposición la lista y la semana próxima vamos a proceder a resolver en concreto. Perdón, claro, la próxima audiencia, porque la próxima semana, el lunes, es 1 de mayo, así que no vamos a tener audiencia. Bueno, entonces por hoy la damos por finalizada. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Que tengan buen día, hasta luego.